Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Mire, Dios a nosotros, cuando nosotros salimos de la mano de Dios, nosotros salimos bien. No me voy a detener mucho en eso porque si no, no voy a llegar a lo que quiero y aunque mejor a lo que quiere el Espíritu Santo, definitivamente. Pero en el libro de Génesis se nos relata nuestra creación, nuestra venida al mundo, nuestro nacimiento en el mundo y nuestro pecado, nuestra caída. Entonces, si le ponemos acá, hermano, si fueras tan amable, pongámosle Génesis, venida al mundo sin pecado, y después le pones caída del hombre, caída de nosotros, porque lo que queremos es enfatizar eso, caída de nosotros. En el libro de Éxodo, ahora ya sé quién dobló eso. No te hace. Poco a poco se descubren las cosas, hermanos. No te das pena, Werner, era. En el libro de Éxodo se relata la salida de Egipto, es decir, la salida del mundo. Es decir, que cada uno de los libros, en el orden en el que fueron puestos, aunque ese orden no, dice la gente que no es el orden divinamente inspirado, yo empiezo a creer que sí lo es, porque los códigos incluso no funcionan en la Biblia en hebreo, no funcionan para enlazar los libros, si no se ponen en el orden en el que nosotros lo tenemos en la Biblia, en nuestra Biblia. Entonces, venida al mundo sin pecado, caída, esa sería la caída. Y también ahí está la restauración, es decir, la promesa, pero no nos vayamos muy lejos. Pero acá en Éxodo está la salida del mundo. Es decir, entonces ahora Dios nos rescata, nos saca del mundo, nosotros ya no somos del mundo, aunque vivimos en el mundo, se aplicó en nosotros el libro de Éxodo. En el libro de Levítico, Dios empieza a poner la ley de Él en nuestro corazón y en nuestra mente. Son dos cosas distintas. Es como que si primero tuviéramos que entender las cosas y después tienen que bajar al corazón. Algunas cosas pueden bajar al corazón sin que las entendamos, como por ejemplo cuando hablamos en lenguas. Nosotros hablamos en lenguas y nuestro entendimiento queda sin fruto, pero llegó hasta nuestro espíritu, hasta nuestro corazón. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra, el apóstol Pablo decía que él prefería hablar algunas palabras pocas con entendimiento para que le quedaran grabadas en la mente en vez de hablar en lenguas, porque el que habla en lenguas así mismo se edifica. Entonces, si hablamos palabras con entendimiento, por eso mire hermano, cuando usted no entienda algo, cuando usted no entienda un tema, cuando usted no entienda un canto, cuando usted no entienda algo, procure meterse y averiguar de qué se trata, de qué se está hablando o de qué se está cantando. Porque si no, uno se queda sin esa grabación en la mente para que después pase al corazón. Sale al mundo, el Levítico, hermano, pongámosle Levítico, grabación de la ley en nuestra mente y en nuestro corazón. El libro de Números nos relata la historia del pueblo de Israel, ya lo hemos dicho, en el desierto. Y esto quiere decir que después de que nosotros ya hemos sido debidamente preparados, Dios no permite que nosotros tengamos nada sin que antes estemos preparados. Entonces empezamos a pasar algunas pruebas. El libro de Números
representa prueba. Entonces, después, esto estoy hablando de órdenes cronológicos como ejemplo, solo como ejemplo para lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento y para decirle dónde estamos y para acercarle un zoom, de tal manera que me tengo que apurar. Números, ponerle prueba aquí, hermano. Números, ponerle igual a prueba. Deuteronomio en hebreo es la palabra dabar. Dabar quiere decir palabra. Entonces es el bautismo de alguna manera que nosotros tenemos que tener en la palabra de Dios. Hermano, por la palabra fueron creados los mundos. Por la palabra nosotros fuimos libertados. Cuando se pronuncian las palabras, como que sucede algo, desde luego si vienen de la boca de Dios y también de la boca del diablo, se da muerte. Por eso Jesús dijo, mis palabras son verdad, pero son vida. El diablo podría decir que las palabras de él son mentira y son muerte. Volvamos acá. Entonces, este es el desarrollo. Según el índice de la Biblia. El libro de Josué nos relata la llenura, el vivir en la llenura del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que cruzar, tenemos que atravesar el Jordán, ponerle llenura al Espíritu Santo. Tenemos que cruzar el río Jordán para vivir Canaán. Nadie puede hacerlo de otra manera, hermano. Si usted lo quiere hacer con su propia mente o solo leyendo la Biblia, no lo va a poder hacer, porque Dios dejó al Espíritu Santo sobre la tierra para que hiciera la obra en nuestros corazones. Lo que nosotros hacemos en la actualidad, que le agrada a Dios, es lo que hacemos por medio del Espíritu. Aún echar fuera demonios, aunque lo hacemos en el nombre de Jesús, dice la Biblia, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ha llegado a este lugar. Esto quiere decir, si yo por el Espíritu de Dios, dice en otro de los evangelios, echo fuera a los demonios, el reino de los cielos ha llegado a este lugar. Es por el Espíritu de Dios que debemos de vivir. En el libro de Jueces, ya después de que se dieron todas estas cosas, pero óigame, esto es un orden que se va dando, pero también es una cronología, eso ya lo vimos cuando comparamos estos 5 libros primeros con los 5 libros del libro de los Salmos. Eso ya lo vimos, no vamos a redundar porque yo tengo que llegar acá. Jueces es un avivamiento, son 12 avivamientos verdaderos y uno falso. Porque cuando usted estudia el libro de los jueces, hay 13 jueces. Pero 12 son verdaderos y uno es un usurpador. Eso es cardíaco. Pero no nos vamos a detener ahí. Eso para que usted lo analice en su casa y vaya a analizar quién era el juez falso. En el libro de los jueces hay 13 jueces, 12 buenos y uno malo. Como en el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, hay 13 apóstoles, uno que se ahorca y 12 que se quedan de apóstoles del Cordero. Así de la misma manera. Pero esto lo que nos representa es un avivamiento que va a haber en el final de los tiempos, regido por áreas apostólicas. Regido por áreas apostólicas. Hermano, el avivamiento tiene que ser canalizado, tiene que ser controlado. No por los hombres, sino por Dios, por medio de los hombres, que Él ponga para ese efecto. Entonces, este va a ser un avivamiento. Después de ese avivamiento, pero aquí hay algo bien tremendo. Este libro termina y empieza con un eslabón, con una frase que dice, y en aquel tiempo, como no había rey en Israel, todo el mundo hacía lo que le daba la gana, en otras palabras. Es el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Alguien se enoja con el pastor, o se enoja con su apóstol, o se enoja con quien sea.
simple y sencillamente rompe ligaduras, ataduras, rompe la unidad de la fe, no se esfuerza por permanecer en la unidad de la fe y se va, dice adiós, pone su trampa y de veras que trampa, porque un montón de gente lo sigue y solamente es para caer en una trampa. Fíjese cómo está la cosa. Sigamos acá. Entonces, Ruth, después del avivamiento, casamiento. Ruth se casa. Y aquí ya estamos hablando de cronología. Entonces, el casamiento es la iglesia del Señor Jesucristo, Ruth la moabita, gentil, casándose con un judío. Ok. Libro de Samuel, libro de Reyes, libro de Crónicas. Primero y segundo, primero y segundo, primero y segundo. Aquí, después del casamiento, fíjese usted qué tremendo. Después del casamiento aparece Saúl. Entonces, después del casamiento aparece el anticristo. Saúl, según la Biblia que como me gusta, que es la Biblia de las Américas, Saúl gobierna 42 ciclos. El anticristo gobierna 42 ciclos, es decir, 3 años y medio. Ok, entonces ponete ahí. Una de las cosas sería aparición del anticristo. Aparición del anticristo. Y entonces el anticristo empieza a perseguir a un cuerpo que está tipificado en David, de gente que son conforme al corazón de Dios. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis algo semejante a esto. Entonces, aparición del anticristo y nombramiento de el que va a ser del linaje de David. Aparición del anticristo y epifanía del Cristo. Epifanía del Cristo. Fíjese pues aquí en el libro de Samuel. ¿Por qué epifanía del Cristo? Porque después que se muere Samuel, después que se muere Saúl, aparece David. Y David es el rey de Israel conforme al corazón de Dios. Muy bien. Reyes. Reino eterno. Reyes es el reino eterno. Mire cómo van las cosas. Crónicas es como que si volviéramos otra vez a repetir la historia. Crónicas es la destrucción de aquello que había sido restaurado. Usted lo puede chequear ahí en el libro de Crónicas. Nabucodonosor aparece y se lleva a todos los a Babilonia, y también en los últimos libros de Reyes. Destrucción. Pero ¿sabes qué? ¿Saben qué? Aquí ya finalizó. Aquí ya, aquí. Entonces ahora empezamos otra vez. ¿Me va a entender o no? Aquí fue lo último. Pero ahora viene Dios y dice, por si no me entendieron, se los voy a volver a repetir. Amén. Y entonces empieza, Crónicas, destrucción. Igual que lo que pasó en Génesis. Destrucción. Crónicas, destrucción. Esdras, restauración. Pero restauración del altar. Esdras es Jesús. Esdras es Jesús. Restauración por medio de Jesús. Jesús vino y restauró el altar. Nehemías Nehemías quiere decir el consolador. Nehemías es la restauración por medio del Espíritu Santo. Esther, casamiento. Es decir, que después de la restauración que haga Jesús y el Espíritu Santo, viene el casamiento de Esther. Job, la gran tribulación. Salmos, el reino eterno. Entonces viene Dios y dice, es como que si Dios nos dijera desde el cielo, me di a entender. ¿Le entendimos a Dios? ¿Cuántos todavía no han agarrado sinceramente, hermano? Ya, todos.
Todo lo agarramos, ok. Entonces, pero Dios como que todavía no se confía en que lo agarramos. Y dice, por si no me entendieron, les voy a hablar en el Nuevo Testamento de la misma forma. Y entonces viene aquí en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 libros. Ponerle aquí una llavecita a los 4 libros. Y esto ya es escatológico, esto ya es del orden, ¿cómo decirle? Ya cronológico. Entonces fíjese pues, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ponele aquí año 0 al año probablemente 40 de la época cristiana. Cuando digo probablemente la época 40, lo digo porque algunos teólogos muy respetables piensan que Jesús no estuvo 33 años y medio sobre la tierra, sino que 40. No sé. Algunos otros piensan que son 33 años y medio. Cualquiera que sea la cosa, por eso no nos vamos a pelear. La cosa es que vino, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre de la majestad en las alturas. Lo que quiero es ejemplificar esto. Entonces, aquí sería Mateo, Marcos, Lucas y Juan, año 0 al año 40, más o menos, ponele más o menos, más y menos, ¿verdad? Así como vos lo haces. Más o menos. Pero aquí se está presentando el Hijo de Dios en sus 4 facetas, mientras está ungido. En ese tiempo Él se está presentando como hombre, como cordero, como hijo de Dios y como rey, como el rey de reyes. Ok, libro de los Hechos, entonces ponele año 40 más o menos al año, vamos a ver, año 40 al año 100 ponele. He sabido que el libro de los Hechos es la recopilación de más de 30 años de todo lo que sucedió en la iglesia. Entonces, podríamos decir, pero entonces será el año, ¿qué? El año 70, sí, pero lo que yo quiero tipificarle es lo siguiente, por las cosas que sucedieron según la historia. Entonces, desde el libro de Romanos hasta tercera de Juan, es el año 100 al año 1900. Tal vez 1950. Pongámosle acá. Libro de Romanos sería del año 100 al año 1950. ¿Por qué 1950? Déjeme decirle por qué. Porque en 1950, a la mitad de este siglo, se empezaron a suceder las cosas más asombrosas. 2 años antes, Israel quedó fundada como nación. Los eventos que se meten en estadísticas, el desarrollo de la ciencia, desde 1950 a la fecha que nosotros estamos viviendo, dice que ha avanzado la ciencia, pero el doble en algunas ciencias y otras el triple y mucho más de lo que jamás avanzó, pero fue a partir de 1950. Ok. Entonces ahora pongamos aquí Apocalipsis. Apocalipsis viene de Apocalipsis, que quiere decir revelación. Esta es la parucía del Señor Jesucristo. De eso ya hablamos un poco el viernes, ya no voy a enfatizar más en ello, porque creo que se habló bastante ya. Hablamos también del libro de Judas, pero le tengo que acercar más el zoom. Por eso hicimos una lupa aquí al libro de Judas. Esto sería más o menos como un vuelo de pájaro. Y a vuelo de pájaro vemos todo eso, ¿verdad? A ojo de buen cubero, a vuelo de pájaro, o como usted le quiera llamar. Ok. Entonces, ahora miremos en el libro de Judas y vámonos al versículo 1. Ya para que usted esté empapado, el viernes y hoy en la mañana estuvimos platicando algo acerca de esto. Ahora vámonos al libro de Judas, aunque en la mañana lo único que nos dio tiempo fue de abrir
el libro de Judas, porque se puso cardíaco. Entonces ahora ocúpate de la lupa, hermano. Ya tiene Judas, ¿verdad? Entonces dice, capítulo 1, versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo. Perdón. Entonces, pongámosle acá, como estamos hablando ya de fechas, desde 1950, a esta lupa pongámosle, desde 1950 hasta la venida, hasta la parucía del Señor. ¿Cuándo va a ser? A saber. Pero a mí se me hace que va a ser más pronto de lo que nosotros creemos. Porque, ¿sabe por qué creo yo eso? Porque la Biblia dice que cuando nadie lo espere. Entonces a veces nosotros decimos, ¿será, hermano Sergio? Pero si tan bonito, si me acaban de ascender en el chance, fíjese usted, ¿será que no se podrá tardar el Señor otro poquitito más, hermano? No, si porque a usted lo acaban de ascender, no, mejor que nos asciendan a todos, ¿verdad? Y entonces nos gozamos. Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Ok. Entonces, el libro de Judas nos va a relatar el tiempo que nosotros estamos viviendo ahorita. Ya vimos muchas cosas de eso, pero yo quiero leerle el versículo 1 nuevamente, perdón. Dice: Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Entonces, como este es el periodo previo a la aparición del Señor, el Señor va a hacer un derramamiento de su gracia en este tiempo, en el libro de Judas, en esta lupa. Él va a hacer un derramamiento de su gracia para que se sucedan tres cosas importantes, para que cuando venga la aparición del Señor Jesucristo, nosotros no podamos decirle que no teníamos los elementos necesarios para haber sido levantados y llevados con Él. Nadie le va a poder decir eso al Señor, porque en este tiempo se nos está dando la oportunidad y se nos está dando la enseñanza, se nos está dando la unción, se está derramando un espíritu de gracia sobre nosotros. Entonces, una de las cosas es que el Señor quiere que entendamos que nosotros hemos sido llamados. Pero cuando nosotros hablamos del llamamiento, muchas veces solamente nos quedamos en ello. Y llamamiento, llamados ¿para qué? Llamados ¿de dónde? Llamados ¿hacia dónde? Porque mire, hermano, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, y desde el lugar santísimo de alguna forma él podía llamar a los otros sacerdotes. ¿Por qué? Porque los otros sacerdotes oían las campanitas que estaban en el borde de sus vestiduras, y ellos sabían que había un llamamiento de misericordia a la consagración mientras se siguieran oyendo esas campanitas. Mientras ya no se oían, enseña que el sumo sacerdote se había muerto ahí en la Shekinah de Dios y había que jalarlo porque se había muerto por algún pecado. Porque entrar en el lugar santísimo con pecado es cosa seria, es caer en manos del Dios vivo. Muy bien, entonces, ¿llamados a qué? Porque ya vimos quiénes son los malos en el libro de Judas, ya lo vimos el viernes. Ya vimos cuáles son los pecados que van a florecer, porque la iglesia se va a convertir en una señal en este tiempo, como las señales en los cielos, como Israel. La vid también va a ser una señal. La vid es la iglesia y vamos a convertirnos en una señal. Entonces, mire pues, acompáñeme por favor a Romanos capítulo 1. Y como estamos viviendo el tiempo final, antes de la parucía del Señor, va a venir el libro de Judas. Antes que se oiga la voz como de trompeta, diciendo: yo soy el alfa y la omega, se va a oír el libro de Judas. Aquí se mira mejor el pizarrón, ¿verdad? Está mejor posicionado, ¿o no? Allá lo miran y les ayuda la tele. Romanos capítulo 1, versículo 6.
dice, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo. Verso 7. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Hermano, perdóneme. El primer llamamiento que se le está haciendo a la gente que habita en el libro de Judas es un llamado a ser santos. Pero no solamente un llamado a ser santos, es un llamado a ser santos a los que están en Roma. ¿Me va a entender o no me va a entender? Mire pues, se lo voy a poner de otra manera. Ponerle ahí llamados a ser santos a los que están en Roma. Mire, hermano, en aquel tiempo Roma era el imperio, era la cabeza imperial, era el lugar en donde estaban habiendo unos desquicios tremendos, era el lugar en donde había orgías. Usted sabe que Roma incluso cayó porque se desmoronó la unidad familiar debido al libertinaje en el que vivían. Dios nos está llamando a nosotros a ser santos en medio de Roma. Dios nos está llamando a nosotros a ser santos en medio de Babilonia. Dios nos está llamando a nosotros a ser santos en medio de Sodoma. Porque, hermanos, nosotros no pedimos que nos pusieran en esta época. Mire, hermano, en esta época se miran unas cosas tan espantosas que ya uno dice de plano que nosotros ya estamos, ya pasamos a Sodoma, ya en maldad el mundo ya pasó a Sodoma. Yo acabo de estar por allá por Gringolandia y, hermano, yo me quedé asustado de ver cosas que ya se miran normales, pero bien normales. Ahora ya no les alcanzan las orejas para ponerse aretes a las personas, hermano. Tienen que usar la nariz también, hermano. Y ya no les alcanza solo la nariz, tienen que usar las, ¿cómo se llama? Las cejas, hermano, para ponerse ahí un arete. Y ya no les basta eso, tienen que usar la lengua para ponerse un arete, hermano. Y andan ahí como que sin nada por las calles y con unas fachas. Vaya, y si fueran solo las fachas, pues a mí qué me importa, ¿verdad? Porque al final de cuentas cada quien se viste como quiere. El punto no es ese. El punto es como que si la juventud de este tiempo estuviera peleando con lo establecido por la sociedad y diciéndole a la sociedad todo lo que la sociedad diga que es bueno, aunque sea bueno, y yo me voy a oponer, y de tal manera lo voy a hacer que lo voy a mostrar en mi atuendo, en mi vestuario, en la forma de adornarme. Lo voy a hacer antisocialmente. Y, hermano, eso es solamente el reflejo de algo que está interno. Así está el mundo de tremendo. Entonces, sin embargo, Dios a nosotros nos está diciendo: hijos míos, sean santos. Sí, Señor, pero es que yo no trabajo a tiempo completo, dirá alguien. Señor, es que en mi oficina me ponen la música a todo volumen y me ponen rock y rancheras, las que a mí me caen mal, Señor. Vaya, la romántica todavía se las paso. Es imposible, Señor, así no se puede. Yo quiero decirle que sí se puede. Hermano, el llamamiento de este tiempo es el llamamiento a ser santos. Perdóneme, pero no podemos predicar otra cosa. Si tal vez alguien quisiera que predicáramos de la superfe o de la abundancia material, espérese para después. Primero sea santo. Primero sea santo, hermano. Es que si nos vamos por otro lado, la gente también se desvía y dice: bueno, entonces como Dios es buena gente, dicen algunos, ¿verdad? Entonces voy a pecar y me reconcilio y no hay problema.
Y después vuelvo a pecar y me vuelvo a reconciliar. Y así va a vivir en un círculo vicioso. Pero nosotros no queremos ese tipo de vida. Yo no quiero ese tipo de vida para mí. Y yo creo que usted tampoco lo quiere para usted. Y tampoco lo queremos para la congregación, hermano. ¿Sabe por qué? Porque si abunda el pecado en un lugar voluntariamente, si no se señala, como en el caso de 1 Corintios, que por estar hinchados no querían señalar que había un pecador entre sus filas, la unción del Altísimo se aparta de ese lugar. A nosotros ahora nos han dicho y nos señalan, a saber qué está pasando ahí en el IMSS usted. ¿Por qué? Porque están pasando muchas cosas raras con los pastores. Yo, en primer lugar, botellita de Jerez. Pero mire, hermano, pero lo que le estoy tratando de decir es lo siguiente. Eso se da, como dice alguien, en las mejores familias. Eso se da en todos lados. Lo que pasa es que algunos los ocultan. Como los de Corinto habían ocultado al pecador y sabían que se estaba metiendo con la madrastra. Y profetizaban y hablaban en lenguas y tenían dones y a saber qué otras cosas sucedían. Me imagino yo que era un avivamiento, y era un avivamiento de veras, hermano. A veces pasaban profetizando toda la noche y por eso el apóstol Pablo los tuvo que parar, pero no habían cuadrado al pecador. Hermano, necesitamos pararnos en las sendas antiguas. Necesitamos preguntar por las sendas antiguas. Necesitamos recapacitar acerca de cómo estamos viviendo el evangelio. El Señor no lo va a juzgar por cuánto usted sabe. Lo va a juzgar por cuánto usted ama, por cuánto usted se ha consagrado. Porque si fuera por sabiduría, solo se irían otros. Pero Dios va a ponernos un termómetro de amor en nuestro corazón. Y si marca que la temperatura está verdaderamente elevada, el Señor va a decir, este está listo para pasar a este ambiente, porque si no se muere. Mire, hermano, algunos piensan que Dios solo castigo y castigo y castigo es. No es así, no es así. Se lo va a poner de esta manera. Mire pues, mire. Hace unos días, allá algún tiempo, hace como unos, tal vez 6 meses, más o menos, a uno de mis hijos, a saber de dónde obtuvo, ya sé más o menos de dónde obtuvo, la idea de empezar a tener una pecera en su cuarto. Fíjese pues. Y entonces yo miraba que de vez en cuando él llevaba con unas bolsitas en donde adentro tenían peces o pescados, porque ya estaban pescados, ¿verdad? Y entonces los ponía y los dejaba flotando ahí en la pecera con todo y bolsa. Y yo le decía, vos no seas pura lata, vos hombre, le decía yo. A estos, mira, todos los demás pescados los llegan a saludar y a nosotros les debe dar carita que no pueden salir ahí junto con ellos al resto de la pecera. Entonces él me decía, sí, pero lo que pasa es que esta agua que yo traje no tiene la misma temperatura que el agua de la pecera. Entonces lo que tiene que hacerse es esperar a que se ponga aclimatado y cuando ya esto sea así, entonces lo saco y ya ellos pueden caminar en todo esto, o nadar, pues caminar no, ¿verdad? Así es Dios. Dios nos va a poner un termómetro en nuestro corazón. Y si nuestro corazón está ardiendo de amor por Él, entonces Él dice, puede subir a la dimensión
del avivamiento, en donde se arde en amor. Si lo meto a este ambiente sin que su corazón esté ardiendo, va a colapsar y se va a morir. No lo quiero ni frío tampoco, ni tibio. Lo quiero para que pase a esta dimensión caliente, ardiente en amor, en el amor primero. Nadie puede ser santo si no ama a Dios con todo su corazón. Nadie lo puede hacer. Y este es el tiempo en el que nosotros debemos de definirnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a amar con todo nuestro corazón? Porque mire, hermano, después vamos a seguir hablando de lo de las estrellas y que cómo vienen los cometas y todo eso está bueno. Pero si yo no le hablo de esto, solo lo asusto. Hoy en la mañana que le dije que una ola gigantesca, que no sé qué, un montón de hermanos, ay hermano, y de paso que yo ni pataletas tengo, hermano, me decía, ni pataletas le van a servir, hermano. Llamados. Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados. ¿Llamados a qué? Llamados a ser santos. En Roma, no en el cielo. ¿Se imagina usted que sale un predicador en el cielo? Ángeles, sean santos. Yo creo que los ángeles dirían, sí, pues amén. Pero ahí está más fácil la cosa, me imagino yo. Es que santos quiere decir apartados. Usted vive en el mundo, hermano. Usted debe de apartarse de las costumbres y de las cosas del mundo para no deformarse, sino transformarse por medio de la renovación de su entendimiento. Ay, Dios mío. Mire, estos meses que acaban de pasar son meses duros para muchos cristianos, sobre todo para los recién convertidos o para aquellos que, aunque tienen bastante tiempo, no han seguido renovando su entendimiento. Son meses duros porque hermano, nosotros desde que somos chiricitos, desde que éramos patojitos, hace mucho tiempo de eso, cuando usted aprendió a fumar con cigarros payasos sin filtro, Usted tal vez aprendió a fumar en esos meses porque le decían que iba a quemar cohetes. Y usted se iba con su cigarro payaso, hermano. Y al principio usted bien decente, su papá le había dicho, mijo, no lo vayas a jalar así. No lo vas a jalar. No, papá, no lo voy. Solo así. Y usted llegaba. Y ahí empezaba usted a quemar cohetes. Pero un día se encontró con uno de aquellos cardíacos, ¿verdad? Que le dijo, no seas payaso vos de fumar payasos, hombre. ¿Por qué le estás haciendo? Así no se hace, hombre. Se hace así, mira. Y desde esa época, desde pequeñitos, nosotros empezamos a ser influenciados por todas estas fechas. Entonces ahora ya de cristianos, si no renovamos nuestra mente, si no la renovamos, entonces nos vuelve a afectar. Y Dios nos está llamando a ser santos y a salid en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo para que no seáis participantes de sus plagas. Y de todos modos, nosotros participando con ellos, yo pienso que nos tenemos que definir. Algún día nos tenemos que definir, hermano. ¿Usted ya se definió? ¿Cuántos se definieron por Cristo? Aquí levanten la mano, aleluya, démosle un aplauso al Rey por el cual nos hemos definido. Aleluya. Está serio eso, ¿verdad? A veces nos manosean el alma en esas fechas, hermano. No a veces, nos la manosean.
para que la luz de Cristo admirable entonces nos alumbre su luz y nosotros podamos decir: en tu luz veremos la luz. El conocimiento llegue y nos liberte de cadenas. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, llamados entonces a ser santos en Roma. Eso no quiere decir que se tenga que ir a usted a Roma. Sigamos acá, 1 Corintios. Fíjense que eso va a suceder en este tiempo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles. Ahí está, oiga eso. El cual os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de escatología, hermano. Pero nos está diciendo cómo prepararnos. Mire, hermano, perdone. Yo tengo que hacer una pausa aquí. Hermano, es más o menos como cuando uno se monta a un avión y entonces le dicen las azafatas: como gran parte de nuestro vuelo va a ser sobre el mar, es necesario que usted sepa cómo inflar los salvavidas por aquello, las moscas. Y uno dice: ¡ja! Ahí es donde uno empieza a orar. Eso quiere decir que lo que muchos pastores no podemos hacer, lo logran las azafatas cuando se lo anuncian a la gente. Hacen que se consagre la gente. Son mejores evangelistas, ¿verdad? En aquel caso de que se cayera el avión, peor este año que acaba de pasar, hermano, que fue el año de más caídas en aquel caso que se cayera el avión, y uno va a llorar: yo reprendo en nombre de Jesús. Otros van a tocar madera y no hay en ningún lado, hermano. Van a querer tocar madera y no hay ningún. Entonces usted tiene que ponerse el chaleco de esta manera y hacer esto, y que el salvavidas y que no sé cuánto, y que las puertas de emergencia, y uno le empiezan a pasar por la mente los accidentes que uno ha visto en la tele. Ay, Dios santo, ayúdanos, Padre, llévanos con bien, Señor. Tú sabes que estoy trabajando para ti allá en la iglesia, Señor. Bueno, da la cosa, ¿verdad? Se consagra uno. Pero óigame, lo que le quiero decir es lo siguiente. Yo creo que bien vale la pena ponerle atención. Por aquello de las moscas, ¿va? Disculpe, señorita, ¿cómo está eso de que se infla la cosa esa? Sí, de esta manera. Ah, bueno, muy bien. Entonces ahora viene el Señor y nos dice: miren, esto no es por si las moscas. No. El Señor va a venir porque Él prometió que iba a venir. Él prometió que iba a venir 2 veces. La primera, dijo Él, que iba a ser una venida sangrienta. Y la segunda iba a ser una venida de amor para su iglesia, para su novia, para su esposa, para nosotros. Y entonces esa es la que falta. Y Él dijo: y si me voy, volveré, porque yo ahorita solo voy a preparar la casa en donde los voy a llevar a vivir a ustedes. Eso quiere decir, hermano, que allá en los cielos nos están preparando una mansión, y el Señor está diciendo: no, mire, tal vez por favor ahí pónganle un poquitito más alto para que no les va a dar mucho calor a mis hijitos que voy a traer. Y por allá, no sé si les va a gustar, pero miren, por favor, esta calle, por favor, calle de oro fue que pidió. Eso es lo que nos están preparando en el cielo a nosotros, hermano. Yo no sé cuánto lo creen, pero yo sí lo creo. Y obviamente esto es de alguna manera simbólico, ¿verdad? No lo va a tomar también solo literal. Un hermano a mí me dijo una vez: ay, hermano, pero las calles de oro tan frías que han de ser, ¿ve? Han de ser resbalosas también para caminar con carro. Pero es que es algo simbólico, es algo maravilloso. Entonces, le voy a leer: el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios,
por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Llamados a la comunión, pongámosle ahí. ¿Para qué fuimos llamados? Llamados a la comunión. Ahora, ¿qué clase de comunión? Esto es lo que tenemos que ver. Ahí dice a la comunión con su Hijo Jesucristo. Y entonces ahí es donde muchos hermanos dirán: hermano, qué linda esa versión. Voy a comprar unas 5 de esas, hermano. Está bien. Sí, porque fíjese, hermano, que yo con Cristo sí quiero tener comunión, hermano. Pero hay unos hermanos que a mí me caen tan mal, hermano, que Frank, vaya que ahí no dice que somos llamados a tener comunión con ellos. Pero lo que pasa es que cuando nosotros vemos el contexto bíblico, nos damos cuenta que nadie puede tener comunión con el Señor Jesucristo si no tiene comunión con los hermanos. Mire, pues se lo va a poner de esta manera. Se lo va a poner de esta manera. Yo soy la vid verdadera, dijo el Señor. Mi Padre es el labrador. Ya llevamos 2 protagonistas. Vosotros sois los pámpanos. Ya llevamos 3 protagonistas. Separados de mí, nada podéis hacer. Ahí aparece el protagonista número 4. Porque ¿quién es el protagonista número 4? Toda la vid con todo y pámpanos. Querer tener nosotros comunión directa con el Señor Jesucristo sin tenerla con los que están ligados a Cristo, no se puede, mi estimado hermano. No se puede. Eso quiere decir que usted tiene que tener, para poder tener comunión con Cristo, tiene que tener comunión con el que está a la par. ¿Usted tiene comunión con el que está a la par? Su esposa, así no se vale, hermano. Bueno, sí, también se vale, porque por ahí debería, porque hay algunos que ni siquiera con la esposa tienen comunión. Entonces lo que nosotros debemos de tener es comunión dentro de la iglesia. Ahora, ¿cómo es la comunión, hermanos? Y esto es maravilloso. Fíjese que yo siempre fui de la opinión, y yo se lo he comentado a usted, que por ejemplo, eso de construir templos, decía yo, ¿para qué vamos a construir templos? Si Dios no nos mandó a construir templos. Decía yo, pues, eso era lo que yo pensaba hace mucho tiempo. Pero de repente empezamos a tener un poquito de problema. Porque en primer lugar, ya no muchito cabíamos. Entonces dijimos, bueno, entonces pongan sillas allá en el parqueo. En el atrio, decían los hermanos, ¿verdad? Pero no es atrio, porque en el parqueo, si no sería atrio, lugar santo y lugar santísimo, y aquí está el sumo sacerdote con su gran vestidura. No, hermano, allá en el parqueo, aunque este lugar es santo, porque aquí se manifiesta la gloria de Dios. Eso no quiere decir que tengamos que tener ese mismo patrón del tabernáculo de Moisés. Ok, ahí en el parqueo, pongamos sillas allá. Pusieron. Otro problemita, ya no caben. Pongan del otro lado y le ponen una televisión. No hay problema. Otro problemita, ya no cabían. Dios mío, hagan un mezanín. Ya no cabían. Señor, vamos a tener que comprar. Y con que si el Señor me hubiera dicho, y no que no, pues sí, Señor, ¿y ahora qué hago? Porque yo había pensado y hasta había dicho que no nos habían llamado a eso. Entonces el Espíritu Santo tuvo misericordia de mí y me explicó que cuando Él permite que se compren templos, que se compren terrenos, que se construyan templos para la alabanza de su nombre, no lo hace con el propósito de que sea engrandecido el nombre de la iglesia ni el nombre de uno, sino que se hace con el propósito de depurar la misma iglesia y de ver quiénes están en comunión y quiénes no están en comunión, porque para comprar algo entre todos tiene que haber comunión. Y entonces me empiezo a dar cuenta, hermano, de entradita me empiezo a dar cuenta que cuando empezamos a comprar
terrenos y que empezamos a decir, ahora aquí empezaron a surgir problemas con algunas personas. Y yo daría si me tomaran en cuenta. Empezaron a decir algunos. Y se le iban a decir a ovejitas que estaban haciendo esfuerzo, hermano. Bueno, yo voy a dar esto, yo voy a dar esto. Pasar, y usted no va a dar, hermano. No, yo daría si me tomaran en cuenta. No estaba en comunión. Y nosotros hemos sido llamados para estar en comunión. Las cosas que se dan dentro de las iglesias, congregaciones, misiones y el cuerpo de Cristo se dan muchas veces, aunque no nos guste, para ver si estamos en comunión. Hace un tiempo acabamos de tener una reunión aquí en el estadio, ¿verdad? ¿Se acuerda? Aquí en el estadio del ejército. Gracias a Dios, hermano, estaba full aquello, ¿verdad? Hasta se tuvo que llenar la gramilla a saber cuánta gente había de pie. No alcanzaron las sillas, estaba lleno, estaba repleto. Pues mucha gente, digo, ¿y para qué vamos a ir ahí? A solearnos, a no sé qué, a no sé cuánto. ¿Para qué vamos a ir ahí? ¿Sabe para qué? Para tener comunión. Para eso. ¿Comunión cómo así? Sí, comunión con todo el cuerpo, con toda la misión. Ay, hermano, pero es que yo me vine de no sé qué iglesia, de no sé qué lugar, porque me caían mal los hermanos. Pues te veniste mal. No te estoy echando. Lo que te estoy diciendo es que te deberías de haber arreglado, porque si no, lo que hiciste fue salir huyendo, y eso te va a suceder también aquí. En el primer enfrentón que tengas con alguien, vas a salir huyendo para otro lugar, porque no has tratado de vivir en comunión. Nosotros antes del apocalipsis, antes de la parusía, antes de la aparición del Señor Jesucristo, hemos sido llamados a tener comunión con el Señor Jesucristo. Amén. Todavía le podemos dar un aplauso al Señor. El reloj va a buscarlo, hermano. Se lo echaron. Dios mío. Bueno, pero aquí tengo yo uno. Vámonos a 1 Corintios capítulo 7 y vamos a ir finalizando ya, no se preocupe. Ya llevamos bastante tiempo enseñando, pero esto, lástima que tuve que explicar mucho de esto, y ya no voy a poder explicar mucho del libro de Judas, que era importante para qué hemos sido, cómo nos vamos a preparar, en otras palabras, cómo nos vamos a vestir. Hermano, perdone, otra vez yo tengo que insistir antes de leer esto. Tenemos que ser conscientes de que cuando Dios nos habla debemos nosotros de atender, hombre. Le voy a poner un ejemplo. Ahorita que iba para Gringolandia me dijeron, allá hay un gran frío, hermano. Yo dije, frío, así como el de Shela, dije yo. Una michumpa me voy a llevar y no hay problema. Y ya me había pasado una vez. Y hay santa cena, Dios mío. Pero ahorita voy, hermanos. Ya me había pasado una vez. Pero yo dije, a uno se le olvida, hermano. Entonces dije, oh, no me voy a ir solo así. Me voy a ir solo así. Mi abrigo me voy a prestar a alguien. Un abrigo que me queda bien trincado, hermano. Y que era traslapado y a duras penas me llegaba así, ¿verdad? Así me voy a ir y ahí ya no hay problema. Y fuimos, hermano. Dios mío, fíjese que un día nos llevaron a conocer un lugar ahí. El pastor nos llevó a la tumba del soldado desconocido. Cardíaco eso, hermano, bien interesante. Y ellos bien valientes, fíjese usted. Él andaba con una su chumpita como que sin nada.
su gorrita creo que llevaba, su bufanda, y yo con mi chumpota, y temblaba, hermano. Sí, pero y este está acostumbrado, decía yo. Bajamos por acá, me dijo, mira, te voy a enseñar una estatua por acá que nos vamos a tomar unas fotos. Bajamos así a la orilla del río, hermano, y había un frío, hermano, que me calaba hasta los huesos, y yo lo miraba aquel tranquilo, hermano. Dije yo, estos ya se acostumbraron, ¿verdad? Hasta que el muy bandido me lo confesó, hasta que me iba a dejar al hotel, y me dijo, es que aquí hay que usar ropa térmica, me dijo. Ropa interior térmica, me dijo. ¿Qué es eso?, le dije yo. Son unos calzoncillos, me dijo, que te llegan hasta aquí, y unas playeras que te llegan hasta aquí. Pues ya te pones normal y hasta calorcito sentís, ¿ve? Yo le dije, esto lo voy a poner en mi reporte. Ahora resulta que nosotros nos están diciendo, hermanos, la parucía de Cristo viene, vístanse de esta manera. ¿Qué me importa a mí?, dirán algunos. A mí qué me importa. Hermano, póngase su ropita térmica. No hay frío, dirá alguien. Hermano, hágame caso, porque yo estoy leyendo aquí en la palabra, primera de Corintios capítulo 7 versículo 15. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano no está obligados. Pero el punto que me interesa es, sino que Dios nos ha llamado a la paz. ¿Quieres ponerte tu ropa térmica antes de la parucía? Vive en paz con todos. ¿Habrá algún hermano dentro de la misma congregación con el que no estás en paz? ¿Será que le deseas la paz también a los hermanos? Oh, sí, hermano, yo le deseo que descanse en paz. No, yo no digo así, Una pregunta: ¿tú estás en paz con todos los hermanos? Tómese un tiempo más. Piense. ¿Y aquel que lo trató mal la vez pasada? ¿Y aquel que mientras usted era servidor y usted era diácono lo trataba mal? ¿Y aquel servidor que no lo dejó parquear en aquel lugar en donde usted sabía que sí se podía parquear? ¿Y aquel hermano que se le coló en la librería cuando usted quería comprar el cassette de los códigos? ¿Y aquella vez que usted había ordenado sus cassettes y cuando los vino a traer no estaban? Ahora le vuelvo a hacer la pregunta: ¿usted está en paz con todos? Gloria a Dios. Bueno, ahora le voy a decir otras cosas para ver si todavía está en paz. No, ya no le voy a decir nada más. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando el Señor se apareció después de la resurrección, las palabras que dijo fue: paz a vosotros. Paz a vosotros. Hermano, mire, yo quiero insistir en esto. Está bien, se firmó allá afuera una paz. Primero Dios, que el Señor nos auxilie y mande a sus potestades del lado de la luz, para que esa paz sea verdadera y duradera, para que podamos anunciar el evangelio. Yo dudo un poquito, porque la Biblia dice: cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina.
La verdadera paz no viene si no hay verdadera justicia. Y la verdadera justicia no viene si no hay justificación. Y la justificación no viene si no hay fe. Y la fe no viene sino por el oír, porque por el oír viene la fe. Y nosotros somos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa es la verdadera paz. Tiene que tener raíces. Démosle un aplauso, Señor. Pero le voy a decir otra cosa. Ahora mire. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.